Muy buenos días. Bienvenidos al tercer webinar organizado por la Federación Latinoamericana de Endocrinología, FELAE. Yo soy el doctor Pedro Pineda, los saludo con mucho gusto desde Chile. Soy vocal de FELAE y expresidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, SOCHED, además de miembro de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, LATS. El evento del día de hoy lleva por título Manejo del cáncer diferenciado de tiroides, manejo según riesgo, ¿es un cambio de paradigma? A cargo del doctor José Miguel Domínguez. Me permito mencionarles algunos aspectos relevantes de esta sesión. Debemos mantener apagadas nuestras cámaras y micrófonos, recordarles que contamos con traducción simultánea español-inglés disponible en el icono del globo terráqueo para que accedan al idioma de su preferencia. Al final de la sesión daremos lugar a preguntas recibidas con anticipación, las que enviaron en el momento de su registro, y también los invitamos a escribir sus preguntas en español o inglés durante esta transmisión en el chat que se encuentra también en la parte inferior de su pantalla. Se expedirán certificados por la asistencia continua que nuestro equipo de transmisión verificará al finalizar el evento. Este webinar se está transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube y también quedará a demanda en nuestra página web, página de Facebook, canal de YouTube y en el canal global de educación de la International Society of Endocrinology, que nos brinda el aval a todos nuestros eventos. A continuación, me permito presentarles al doctor John Jairo Duque, quien nos acompaña desde Colombia, con quien compartiré la coordinación esta mañana. El doctor Duque es endocrinólogo, miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología, vocal de FELAEM y miembro de la ATA, American Thyroid Society, y también de LATS, la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Es así con mucho gusto que le doy la palabra al doctor Duque para que presente a nuestro conferencista. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Pedro Pineda, por su amable presentación. Los saludo desde la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, Colombia. Es para mí un honor presentar al doctor José Miguel Domínguez. El doctor José Miguel Domínguez es profesor asociado clínico del Departamento de Endocrinología Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, miembro LAT, Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Al finalizar su presentación, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido, doctor José Miguel Domínguez. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días a todos. Quiero agradecer al comité organizador y a FENAEM por esta invitación y particularmente a los coordinadores, el doctor Pedro Pineda y el doctor John Jairo Duque, por esta invitación a presentar este tema que me apasiona mucho y que espero que sea de utilidad para ustedes, a quienes también agradezco su presencia hoy. Respecto al cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer de tiroides, esta diapositiva lo que pretende mostrar es cómo viramos de un manejo clásico donde todos los pacientes recibían el mismo tratamiento, que era tiroidectomía total con disección cervical en algunos casos particulares, ¿cierto? Más yodo radioactivo en todos los pacientes, supresión de TSH y seguimiento para siempre, luego del tratamiento inicial, a un tratamiento que se centra, como sale en esta diapositiva, en el paciente que se ajusta a su riesgo de recurrencia inicial y que luego el seguimiento y las terapias adicionales se van ajustando a la respuesta del tratamiento que tiene cada paciente en particular. El tratamiento del cáncer de tiroides, y esta diapositiva es en gran medida conocida por todos, requiere un manejo efectivo multidisciplinario en el que participan endocrinólogos, radiólogos, cirujanos, médicos nucleares, ocasionalmente también oncólogos y radioterapeutas, que deben hacer su mejor trabajo de manera individual, pero también colaborar de manera efectiva, pero que todo debe estar centrado, como señalo aquí en esta imagen, en el paciente. Y el paciente requiere entender bien qué es lo que estamos planteando, cuáles son las alternativas de tratamiento, porque paradójicamente es más difícil para ellos entender el tratamiento en la actualidad
creo que era hace 15 o 20 años, cuando todos los pacientes recibían la misma terapia. Ahora hay distintas alternativas, más elecciones que tomar y además distintas opiniones de distintos especialistas, porque la evidencia ha ido cambiando de manera importante en la última década y eso da espacio para divergencia de opiniones entre los expertos que tratan a los pacientes. Respecto al manejo inicial, quiero graficarlo con este caso, una mujer de 57 años que notó un aumento de volumen cervical por lo que se hizo esta ecografía, que muestra un nódulo de 1 centímetro que tiene características ecográficas sospechosas. Eso motivó la realización de una punción tiroidea que confirmó la presencia de un cáncer papilar de tiroides, tras lo cual se realizó una ecografía preoperatoria que confirma que es un nódulo intratiroideo y que no hay adenopatías cervicales comprometidas. ¿Qué es lo que dice el manejo clásico? Tiroidectomía total. Las guías de la Asociación Americana de Tiroides del 2006 recomendaban tiroidectomía total para todos estos pacientes. En la actualidad, volvemos al concepto, manejo adecuado al riesgo de recurrencia. Y en ese escenario tenemos distintas alternativas. Hacia la izquierda los cánceres menos agresivos, ¿cierto? Y hacia la derecha, en la medida que vamos ganando más elementos agresivos, la terapia va cambiando desde un extremo en la vigilancia activa hacia luego técnicas quirúrgicas parciales, luego tiroidectomía total, y en casos muy seleccionados ya no solo es tiroidectomía total y disección ganglionar, sino que también resección de metástasis a distancia. Entonces lo importante es hacer una buena evaluación para poder definir cuál de estas terapias es beneficiosa para nuestros pacientes y conversarlo y explicarle a ellos mismos. Respecto a la vigilancia activa, hace 2 años cumplió ya 3 décadas de existencia. En el hospital Kuma, el doctor Miyauchi y sus colaboradores publicaron por primera vez en el año 1993 su experiencia, o sea, ese año la comenzaron, y el año 2023 publicaron 30 años de experiencia, pacientes con cánceres papilares de tiroides demostrados por punción, seguido en el tiempo. Si ustedes se fijan, la probabilidad de crecimiento de 3 milímetros o más fue 6,6% a 20 años. ¿Y qué es lo que ocurre con la aparición de adenopatías sospechosas a 20 años? 1,6%. Estos números que fueron muy innovadores y desafiantes al momento de su primera publicación han sido replicados por otras series con resultados bastante similares. Estas series de Estados Unidos, otros países de Asia, algunas series latinoamericanas, aquí la doctora Smulever, el doctor Rosario en Brasil, ¿cierto? El doctor Sanabria en Colombia. En promedio tenemos cifras de crecimiento cercanas al 5%, con algunas series que son mayores porque incluyeron tumores un poco más grandes. Aparición de adenopatías en promedio en esta tabla, ustedes ven alrededor de un 2-3%. Y lo que llama la atención, si ustedes se fijan, es que siempre las tasas de cirugía son mayores que la suma de la tasa de crecimiento tumoral con la aparición de adenopatía. Y esto es importante porque estamos viendo personas, son humanos que pueden cambiar de opinión, pueden asustarse, pueden estar próximos a perder el seguro, y eso puede motivar un cambio en su decisión inicial y optar por una cirugía. Lo importante es que estos trabajos que incluyen pacientes con vigilancia activa, una vez que definen la terapia, ya sea por motivos de crecimiento, aparición de adenopatía o por otro motivo personal del paciente, el buen pronóstico de estos pacientes se mantiene. Y la mejor forma de graficar esto es que en ninguna de estas series se ha constatado un fallecimiento en personas que tengan un cáncer papilar de tiroides y que estén en un protocolo de vigilancia activa. Ahora, considerando factores del tumor, del paciente y del equipo que está tratando, el grupo del Memorial del Dr. Michael Tattle, ¿cierto?, propone que hay casos ideales, apropiados e inapropiados. ¿Quiénes son ideales? Aquellos pacientes de más de 60 años porque concentran una menor probabilidad de crecimiento, que están dispuestos a seguirse, que están dispuestos a cambiar de opinión y que entienden que pueden hacerlo, que tienen tumores de hasta 1 centímetro, que está rodeado por lo menos 2 milímetros de tejido tiroideo normal, que no hay adenopatías, que no hay extensión extratiroidea, que no hay metástasis a distancia, que el tumor se encuentra alejado del nervio laríngeo recurrente y que estén seguidos por un equipo ya que tenga experiencia, multidisciplinario, acceso a buenos equipos, un sistema de registro y obviamente que estén tratando con pacientes adherentes. En el otro extremo, ¿quiénes son pacientes inapropiados?
Personas muy jóvenes, porque tienen una mayor probabilidad de crecimiento, menos de 18 años, que no sean adherentes o que tengan tumores con el compromiso extratiroideo, compromiso ganglionar, cercano al de la hija recurrente, y donde el equipo que está a cargo no tenga la experiencia ni los equipos adecuados para seguir los pacientes. Entre medio están los pacientes que pueden ser adecuados, no ideales, y ahí caso a caso y conversando con el paciente debemos definir si están disponibles o no y es apropiado hacer un programa de vigilancia activa. ¿Qué hacemos si el paciente no clasifica para vigilancia activa? La cirugía ha ido cambiando. El año 2006, tiroidectomía total para todos. El año 2009, eventualmente lobectomía en microcarcinoma. Y el 2015 ya se pone como alternativa la lobectomía en tumores de hasta 4 centímetros intratiroideos. Y estos datos provienen de estudios como estos, ¿cierto? Una serie coreana publicada hace algunos años. Y ellos vieron que en pacientes con tumores intratiroideos sin compromiso ganglionar clínico de entre 1 y 4 centímetros, la sobrevida libre de recurrencia era igual en pacientes sometidos a tiroidectomía total o a tiroidectomía parcial. Y eso se replica en los dos subgrupos de tumores entre 1 y 2 centímetros y entre 2 y 4 centímetros también, ajustado por variables importantes como el sexo, la edad, el tamaño tumoral, la presencia de compromiso de extensión extratiroidea, la multifocalidad y el compromiso patológico ganglionar. Hace pocos años, en Memorial Sloan Kettering replicó estos mismos datos y aquí evaluaron no solo la sobrevida libre de enfermedad, que se grafica en esta imagen de la izquierda, sino que también la sobrevida global, en que fue igual tanto para los pacientes con lobectomía como por tiroidectomía total. ¿Se puede hacer esto en centros latinoamericanos? Nuestra opinión es que sí, llevamos ya cerca de 8 años haciéndolo. El año pasado tuvimos la oportunidad de publicar nuestra experiencia, son 82 pacientes de riesgo de recurrencia bajo o intermedio bajo, que fueron tratados con lobectomía. Si ustedes se fijan, luego de una mediana de 2,3 años de seguimiento, tuvimos solo un 1,4% de recurrencia estructural, que el paciente se trató de manera exitosa. Es importante destacar que aproximadamente 10% de los pacientes, luego de conocer la histología, requirió una totalización, es decir, completar la lobectomía, porque en la biopsia, a pesar de haber cumplido todos los criterios preoperatorios e intraoperatorios que permitían hacer una lobectomía, aparecieron hallazgos histológicos no anticipables, como angioinvasión o presencia de elementos de desdiferenciación. Todos los pacientes están vivos, por cierto. Aparte del tratamiento y los beneficios oncológicos, debemos considerar en estos pacientes la calidad de vida. Y hay series que han mostrado que cirugía más reducida, evitar el yodo radioactivo y ajustar el tratamiento a la respuesta a la terapia se asocian a una mejor calidad de vida en estos pacientes. ¿Existe alguna alternativa entre la vigilancia activa y la cirugía? Les quiero mostrar este trabajo publicado recientemente, una serie coreana, que si bien solo incluye 65 pacientes, tiene la gracia que tiene una mediana de seguimiento de 12 años y medio. Y creo que vieron acá que luego de 10 años al 10º año de seguimiento, todos los pacientes con microcarcinoma papilar lograron un buen control de enfermedad, no tuvieron recurrencia, no aparecieron metástasis ganglionares. Sí aparecieron en el 7,7% de los pacientes, que son 5 casos, nuevos tumores. Y de esos 5 casos, 4 se trataron con ablación con radiofrecuencia y solo un paciente prefirió lobectomía. Nuevamente están todos los pacientes vivos y libres de enfermedad al final del seguimiento. ¿Qué ocurre si comparamos técnicas de ablación como la radiofrecuencia contra la lobectomía? Esta serie publicada hace el año 2021 en Thyroid ajustó por un propensity score, un análisis multivariado por sexo, edad, tamaño tumoral y tiempo de seguimiento, ¿cierto? Con una mediana de 4 años de seguimiento. La probabilidad de recurrencia fue la misma en los pacientes que se manejaron con ablación por radiofrecuencia y con lobectomía. Así que en aquellos pacientes que no estén cómodos con la vigilancia activa, pero que tampoco quieren operarse, existe esta alternativa intermedia. Siempre queremos correr la barrera y avanzar un poco más. Y hace algunos años también se publicó este estudio ya no con pacientes con microcarcinoma, sino que pacientes que tenían tumores entre 1 y 2 centímetros papilar, tratados, ¿cierto?, con ablación por radiofrecuencia o con microondas. Y si ustedes se fijan, los resultados también son muy buenos.
100% de reducción tumoral, se logró la desaparición del tumor en el 60% de los casos y no más del 1% de los pacientes aparecieron metástasis ganglionares o nuevos tumores, y una tasa de complicaciones muy baja con disfonía transitoria en solamente el 5% de los casos. Así que es probablemente una técnica que va a ir ganando terreno en el manejo de nuestros pacientes, pero nuevamente, como esto tiene que ser centrado en el paciente, no es para todos y hay que ir definiendo con los pacientes cuál es la alternativa de manejo preferente para ellos. Volviendo a la tabla de pacientes ideales, apropiados y que son claramente inapropiados para esta terapia, son básicamente los mismos criterios de los pacientes candidatos a vigilancia activa, con la salvedad de que estos pacientes tienen la necesidad de hacer algo, no se quedan tranquilos con la vigilancia activa, pero tampoco quieren operarse. Eso es un área gris donde hay un espacio para estas técnicas. Les dejo esta referencia, claro, que es un consenso brasilero recientemente publicado en técnicas de termoablación para pacientes con patología tiroidea. Está muy interesante, muy completa. Está ahí tanto el título como el link y el DOI para que puedan acceder a ello. Es muy didáctica. ¿Qué ocurre después de la operación? Ha habido un cambio de paradigma aquí, en que antes le dábamos yodo radioactivo a todos los pacientes y solamente consideramos el resultado de la biopsia para tomar la decisión. ¿Qué hacemos en la actualidad? El uso selectivo, y considera no solo la histología, sino que información de la tipificación preoperatoria, los hallazgos intraoperatorios del cirujano, la biopsia y también resultados de exámenes tanto de sangre como de tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina, y las imágenes, la ecografía postoperatoria para definir la indicación de yodo radioactivo y determinar en los plazos de seguimiento. Como ejemplo, estas son dos pacientes, mujeres de 35 años, ambas tuvieron el mismo cáncer, un cáncer de riesgo bajo por histología, pero a los 3 meses la paciente de la izquierda tiene una tiroglobulina de 0,1, que nos deja tranquilos y probablemente nos permite hacer un control cada 6 o incluso ya una vez al año luego de la terapia inicial. Y en el caso de la derecha, es lo opuesto, porque la paciente tiene una tiroglobulina que no está en 0,1 sino que en 22. Y esto nos tiene que gatillar un manejo distinto. Tenemos que buscar si es que hay persistencia cervical, si es que eventualmente hay una metástasis a distancia que no esperábamos. Y ahí está la diferencia respecto a lo que decíamos antes, porque si basamos el tratamiento en base a la histología, sin duda que vamos a hacer una evaluación y un tratamiento inadecuado en nuestros pacientes. ¿Qué hacer con el yodo radioactivo? Aquí el cambio de paradigma va de yodo para todos a uso selectivo. ¿Cómo definimos la indicación de yodo radioactivo? Nos vamos guiando según los riesgos de recurrencia. Esta es la escala de la guía de la ATA del 2015. En esta primera columna, los pacientes de riesgo bajo, aquellos que tienen tumores de menos de 4 centímetros, intratiroideos, sin ningún elemento agresivo, y si es que tienen compromiso ganglionar, es de volumen bastante bajo. Los pacientes de riesgo alto, mostrados aquí, son aquellos pacientes que tienen enfermedad irresecable, localmente muy invasora, o que tienen metástasis a distancia, y en el caso de los cánceres foliculares que tengan 4 o más focos de angioinvasión. Entre ambas categorías están los pacientes de riesgo intermedio, y esto permite categorizar bien a quienes podemos dar yodo radioactivo o no. Como todo cambia, esta escala de riesgo de recurrencia cambiará en la guía del año 2025, pero lamentablemente no puedo compartirla porque aún no está publicada y está en su versión de borrador. Pacientes de riesgo bajo. Muchos de nosotros vivimos la época en que todos recibían yodo radioactivo y para empezar eran 100 milicurie. Los trabajos como el Estimable, ¿cierto?, permitieron bajar a 30, y el Estimable 2 finalmente nos permitió no dar yodo radioactivo, y es de las pocas cosas en cáncer de tiroides para la que tenemos evidencia de la mejor calidad con un estudio prospectivo randomizado. Este es el estudio Estimable 2, que en grandes rasgos incluyó pacientes de riesgo bajo, y si ustedes si se fijan, en todos los seguimientos a 10 meses, 3 años y 5 años, la respuesta entre aquellos pacientes que no recibieron yodo radioactivo y ellos que recibieron 30 milicurie es la misma. La probabilidad de respuesta excelente no cambia, y la recurrencia estructural, que es el evento clínico más importante que podemos tener, no supera el 4%. Recientemente, el grupo de la doctora Leveleux, ¿cierto?,
publicó la experiencia de seguimiento a 5 años, 95% de los pacientes no había tenido ningún evento clínico importante, es decir, necesidad de una nueva cirugía, de una nueva dosis de alguna dosis de yodo radioactivo o de alguna biopsia. Entonces, es de los pocos casos en que en cáncer de tiroides tenemos evidencia de la mejor calidad para definir que estos pacientes no necesitan yodo radioactivo porque la efectividad es la misma que usar 30 milicurie. La cosa se pone mucho más complicada en los pacientes de riesgo intermedio. Es una categoría muy heterogénea donde podemos tener pacientes como esta mujer de 28 años que tiene un cáncer papilar de 2,5 centímetros y que cae en la categoría intermedio solo porque tiene 5 ganglios de menos de 3 milímetros, pero son 5 ganglios, ¿ya? Y tiene una tiroidea postoperatoria baja. Y en esta misma categoría cae un hombre de 68 años con un cáncer subtipo células altas que tiene 47 ganglios comprometidos de 2,9 centímetros y que además tiene extensión extranodal y una tiroglobulina postoperatoria elevada. De solo ver esos cuadrados sabemos que el curso y el pronóstico e incluso la mortalidad de estos pacientes es muy distinta. Sin embargo, ambos caen en categoría intermedia y eso le convierte a esta categoría en una muy desafiante para decidir en quién administrar yodo radioactivo. Tenemos que considerar distintas variables. ¿Por qué el paciente cayó en esta categoría? ¿Es solamente por extensión de esta teoría microscópica? Porque tiene más compromiso ganglionar, porque tenía extensión extranodal, tenía histología agresiva, o porque la tiroidea postoperatoria está elevada, ¿cierto? Porque la ecografía o las imágenes postoperatorias son inespecíficas o encontramos algún hallazgo sospechoso. Entonces, en la medida que vamos acumulando más de estas características, el riesgo de recurrencia va a ser mayor dentro de los pacientes de categoría riesgo intermedio y vamos a ser más propensos a administrar yodo radioactivo y eventualmente dosis más altas. Les comparto aquí abajo a la derecha estas dos revisiones recientes de la doctora Bucay y también del doctor Vito, del grupo del doctor Vito de la Clínica Mayo, muy interesantes donde ellos ponderan de distintas formas también y cuentan su experiencia de cómo van decidiendo si dar yodo radioactivo o no, o qué dosis en estos pacientes. ¿Es posible manejar pacientes de riesgo intermedio sin yodo radioactivo? Nuestra idea es que sí. Y estos son datos que aún no hemos publicado, pero que presentamos el año pasado en el Congreso de nuestra Sociedad Chilena de Endocrinología. Son 105 pacientes seguidos por cerca de 4 años y medio. Y si ustedes se fijan, todos tenían riesgo de recurrencia intermedio, 25% por tener histología subtipo agresivo, células altas o Hodgkin principalmente, por tener extensión esteroidea microscópica en la mitad de los casos. Ningún paciente tuvo angioinvasión porque frente a ese hallazgo somos muy conservadores y preferimos hacer terapia ablativa con yodo radioactivo y 40% de los pacientes tenía ablación compromiso ganglionar. La gran mayoría de los pacientes se trató con tiroidectomía total, un tercio de ellos además recibió una disección ganglionar, pero el 20% fue tratado con lobectomía. Fíjense ustedes que luego de esta mediana de 4 años y medio de seguimiento, 71% de los pacientes logró respuesta excelente, cerca del 30% tenía una respuesta indeterminada, pero no tuvimos ninguna respuesta incompleta, ni estructural, ni bioquímica, y obviamente están todos los pacientes vivos. Así que nuestra postura es que si uno selecciona bien los pacientes, hay espacio para no dar yodo radioactivo a aquellos que tienen riesgo de recurrencia intermedia. Respecto al seguimiento, tiene que ser para siempre como lo hemos transmitido a nuestros pacientes y estudiantes en las últimas décadas. Quiero destacar este trabajo en la izquierda del doctor Hernán Tala de Chile junto con el doctor Tatl, y ellos vieron que en aquellos pacientes que luego de 2 años de tratamiento inicial, en aquellos años todos con tiroidectomía total y yodo radioactivo, que lograban respuesta excelente, la probabilidad de recurrencia luego de una mediana de 7 años de seguimiento era menor, era cercana a un 4% para los pacientes de riesgo bajo inicial y no un poquito más del 5% en aquellos de riesgo intermedio. Eso ya nos hace cuestionar si es necesario seguir a todos los pacientes. Recientemente este grupo italiano publicó un estudio similar, pero en vez de evaluar el tipo de respuesta a los 2 años, lo hizo a los 6 meses. Y ellos vieron que los pacientes de riesgo bajo intermedio tenían una probabilidad de recurrencia muy baja si habían logrado una respuesta excelente a los 6 meses. Particularmente en el de riesgo bajo era un 1,1%, que es una cifra muy baja. Y lo otro interesante que hicieron ellos es que analizaron, ¿ya?, los 7 pacientes que tuvieron recurrencia, el momento en que se sospechó la recurrencia por primera vez.
y en todos los casos fue antes de los 10 años. Y es por estudios como este que se postula que pacientes de riesgo bajo o intermedio bajo, que han mantenido una respuesta excelente al tratamiento y que no han tenido recurrencia luego de los 10 años, uno ya puede considerar disminuir el seguimiento, hacerlo en un policlínico de menor complejidad, dejar de hacer ecografía o, derechamente, dar de alta a estos pacientes. Tenemos que seguir todos los pacientes, los endocrinólogos. Este es un estudio canadiense muy interesante, que nuevamente, pacientes de riesgo bajo, que a los 2 años tenían una respuesta excelente. Derivaron algunos de ellos a un centro terciario, o sea, se los mantuvieron, perdón, en un centro terciario, y los otros derivaron a manejo de cuidado primario, con médicos familiares en la atención periférica. Si ustedes se fijan, las tasas de recurrencia fueron las mismas, la realización de ecografía fueron similar, y lamentablemente, para el orgullo nuestro de endocrinólogos, los médicos de la atención primaria regularon mejor la dosis de levotiroxina y mantuvieron la TSH mejor que los endocrinólogos, probablemente porque tienen los pacientes un acceso más fácil a ello y lo tratan también por otras morbilidades. Quiero conectar este hallazgo junto con el uso selectivo de yodo radioactivo y aproximaciones quirúrgicas menos agresivas con la calidad de vida. Esta es una búsqueda en PubMed, utilizando los términos cáncer de tiroides y calidad de vida desde el año 2000 en adelante, y ustedes ven cómo hay una tendencia sostenida al alza. La calidad de vida de nuestros pacientes tiene que ser un objetivo primario en el tratamiento. Es una enfermedad que muchas veces tiene buen pronóstico. Tenemos que cuidar a los pacientes de la patología, pero también de la morbilidad asociada a nuestras terapias. ¿Qué ha ocurrido con el tratamiento de los pacientes con cáncer de tiroides refractario a yodo radioactivo? El conocimiento, ¿cierto?, de la patogenia molecular y las alteraciones genéticas, principalmente en las vías RAS, RAF, MEK y ERK, y también del PI3K, así como el conocimiento de los receptores tirosina quinasa que estimulan estas vías y las mutaciones involucradas en ello, ha permitido el desarrollo de nuevas terapias. En el año 2014 se publicó, ¿cierto?, el estudio de sorafenib, que fue un hallazgo muy revolucionario. Por primera vez en 40 años, la FDA de Estados Unidos aprobaba una terapia para pacientes con cáncer tiroideo metastásico, luego el yodo radioactivo aprobado en la década de los 70, y luego del sorafenib apareció el lenvatinib, también el apatinib y el cabozantinib, y si ustedes se fijan, todas estas drogas han mejorado la sobrevida libre de progresión. Lenvatinib parecía ser mejor que el sorafenib en las publicaciones iniciales. Este estudio retrospectivo que muestro acá confirma o apoya al menos ese hallazgo. Esta serie china de apatinib encontró un hallazgo similar, en el sentido que se mejora la sobrevida libre de progresión, y el cabozantinib como segunda línea logró lo mismo. Sin embargo, lo que han conseguido, salvo en pacientes mayores, usuarios de lenvatinib, es aumentar la sobrevida libre de progresión, pero a un costo de calidad de vida y de efecto secundario que es bastante alto. Y esto ha motivado el desarrollo de terapias más dirigidas, como por ejemplo el inhibidor de RET. Aquí son imágenes que muestran resultados de inhibidores de RET como selpercatinib y praluentinib, incluyendo pacientes tanto con translocaciones RET-TTC y cáncer diferenciado de tiroides o mutaciones RET en cáncer medular, y redondeando las cifras, las tasas de respuesta son superiores a lo publicado por sorafenib, lenvatinib, que son los no selectivos, ¿cierto?, con control de enfermedad y respuesta parcial o total en aproximadamente 70% de los casos, y una probabilidad e intensidad de efectos secundarios menores que con sora o lenvatinib. Otros inhibidores específicos de NTRK, que son el larotrectinib y el entrectinib, ¿cierto? Ustedes se fijan, esto ya no se hace en base a tipo de cáncer, sino que tipo de mutación. Entonces se prueban estas drogas en pacientes con distintos tipos de cáncer, tiroideo, colon, melanoma, etc. Y aquí se ve que estos dos inhibidores de NTRK logran respuestas entre parcial y total en aproximadamente el 70% de los casos, y similar a lo que ocurre en el inhibidor de RET, con menos efectos secundarios que los inhibidores no selectivos. El cáncer de tiroides tiene la particularidad que las células foliculares captan yodo, y desde el año 2012, 2013, esta publicación del New England, se ha intentado hacer terapia
dirigida con inhibidores de las vías involucradas en la aparición y progresión de cáncer de tiroides para rediferenciar estos cánceres y aumentar la captación de yodo. Esta fue la primera serie de Selumetinib, que es un inhibidor de MEK, que aquí se muestra cómo pre y post administración de la droga por un periodo cercano a un mes aumenta la captación de yodo radioactivo, y esta serie permitió aumentarla y permitir que el yodo fuera útil o alcanzar dosis terapéuticas en la enfermedad metastásica en 20% de los casos. Luego se empezó a dirigir esto por la mutación, entonces pacientes que tenían mutación BRAF se usó Vemurafenib, que es un inhibidor específico de BRAF, con imágenes también bastante impresionantes pre y post droga cuando se hace el PET con yodo 124, ¿cierto? Y en el caso de pacientes de una serie francesa que tienen mutación de NTRK, como se hace un flip-flop, pero a la inversa, en el sentido que antes de la latrectinib los pacientes captaban más glucosa en el PET con fluorodeoxiglucosa, y luego de la droga se invertía y captaban más yodo radioactivo, ¿cierto? Y esto permitió una publicación realizada en el año 2023, nuevamente por la doctora Leouillet, un estudio de 24 pacientes con cáncer de tiroides refractario a yodo radioactivo y en progresión, y ella vio que luego de usar, que tenían mutación BRAF positiva, inhibidor de BRAF con inhibidor de MEK combinado, logró control de la enfermedad en 90% de los pacientes. Respuesta parcial en 38%, respuesta de tumor estable en 52%, que es una cifra muy promisoria. Lamentablemente estos resultados no se replicaron al usar trametinib, que es el inhibidor de MEK, en pacientes con RAS positivo, probablemente porque es un inhibidor muy débil de RAS y es algo que tiene que optimizarse en el tiempo. El conocimiento de la patogenia molecular también ha impactado en el manejo del cáncer anaplásico. Esto es un estudio muy interesante publicado en el año 2020, la serie Landy Anderson, que es probablemente el centro que ha tenido más éxito y más ha innovado en el tratamiento con estos pacientes. Y ustedes ven cómo la mediana de sobrevida en el primer tercio de los pacientes era la esperable y la histórica que hemos repetido, ¿cierto?, por los últimos 40 años, 5 o 6 meses de sobrevida, pero en la medida que se fueron incorporando el estudio molecular, las terapias dirigidas y la inmunoterapia, ellos ya han logrado duplicar la mediana de sobrevida y tener pacientes de seguimiento por años con cáncer anaplásico de tiroides, cosa que hace una década parecía, la verdad, una utopía. En conclusión, me gustaría destacar que el manejo del cáncer de tiroides ha cambiado hacia un manejo personalizado, ajustado al riesgo individual de recurrencia en cada paciente, y también a la respuesta de tratamiento. Es algo dinámico que va cambiando en el tiempo. Los pacientes de riesgo bajo tienen un pronóstico favorable con terapias menos agresivas y que están asociados a menor movilidad. Los pacientes de riesgo alto se benefician con terapias más agresivas, ¿cierto? Y que deben ser guiadas o pueden ser guiadas por el resultado de estudios moleculares. Mientras que las terapias nuevas han mostrado un resultado promisorio, su costo es alto y el acceso es limitado, y eso va a requerir una medida eficiente, por tanto, desde nosotros los médicos, como seleccionar bien a quienes tratar, a quienes no, cómo guardamos recursos, pacientes de riesgo bajo que no necesitan tratamiento, quizá mejor promover la vigilancia activa y salvar esos recursos para tratar a quienes más lo necesitan. Fundamental la cautela de la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Y esto requiere un efecto multidisciplinario donde siempre el centro de nuestra terapia sea el manejo y la voluntad de los pacientes. Quiero agradecer y destacar a nuestro equipo de cáncer de tiroides de la Universidad Católica de Chile. Como ustedes ven, somos varias personas de distintas especialidades involucradas y que nos apasiona este tema y lo hacemos con mucho gusto. Y agradezco nuevamente a ustedes su asistencia y estaré expectante y feliz de contestar las dudas y generar una discusión que enriquezca esta reunión. Muchas gracias. Muchísimas
Muchísimas gracias, doctor Domínguez. La verdad que ha sido una estupenda charla, muy innovadora, con lo que debemos hacer, que es siempre centrarnos en el manejo del paciente en forma individual, y claramente un traje no sirve para todos como lo hacíamos antes. Hay muchas preguntas que invitamos a los asistentes a hacer en el icono de chat que sale abajo de su pantalla para poder hacerlas. Tenemos algunas preguntas también realizadas previamente en el momento de la eh, reserva o de la inscripción en esta conferencia, que vamos a dar paso junto con el doctor John Jairo Duque a las preguntas. Eh, Aparte de felicitarlo, por supuesto, y de agradecer, en el chat hay muchas felicitaciones y muchos agradecimientos por la charla, empezar un poco con algunos temas para dejarlos medianamente claros. Por ejemplo, el doctor José Paz de Perú pregunta si hay alguna indicación en estos momentos actual para tratamiento con radioyodo en pacientes con microcarcinoma papilar. Sí. Muchas gracias por sus palabras y al doctor Paz también por su pregunta. Sin duda que hay pacientes con microcarcinoma que requieren terapia con yodo radioactivo, y no solo eso. Recuerden que en el manejo del cáncer de tiroides es fundamental una buena tipificación preoperatoria, y cada cierto tiempo nos llevamos sorpresas, pacientes con microcarcinoma pero que tienen compromiso ganglionar extenso o, mucho menos frecuente, metástasis a distancia. Entonces, no solamente el diámetro tumoral lo que define la indicación de yodo radioactivo, sino que una evaluación más extensa. Y hay pacientes que requieren no solo yodo radioactivo, sino que disecciones ganglionares terapéuticas, eventualmente yodo radioactivo para tratar metástasis a distancia. Así que depende de todo ese contexto la necesidad de yodo radioactivo. Y en ese mismo tema, más allá de solamente los criterios histológicos y imaginológicos previos o posteriores a la cirugía, ¿le ve algún rol a algún marcador molecular que pudiera precisar la conducta de un microcarcinoma eventualmente a ser más agresivo, más allá de solamente las técnicas diagnósticas habituales de que disponemos? Sí. Estamos actualmente todos muy centrados en estudio molecular de BRAF porque efectivamente aumenta la probabilidad de tener una enfermedad más agresiva. Sin embargo, si nos remitimos a los datos de la doctora Lebeulé, ¿cierto? En Estimable-2, en el estudio centralizado, 40% de los pacientes tenía BRAF. Entonces, y fueron pacientes que no requirieron yodo radioactivo, y se sabe también que una cifra similar de los cánceres, de las personas con cáncer papilar de tiroides, microcarcinoma también tiene BRAF. Entonces la sola presencia de BRAF no hace necesario aumentar una terapia más agresiva o descartar, por ejemplo, estrategias como la vigilancia activa. Si sumamos la presencia de la mutación del promotor de TET, sin duda que vamos a tener una enfermedad más agresiva, pero clínicamente llegamos habitualmente en esos casos a pacientes que ya tienen compromiso ganglionar o enfermedad a distancia. Entonces, a esa altura el estudio molecular no debiera cambiar nuestra conducta. Doctor Duque. Muchas gracias, doctor Domínguez. Felicitaciones. Hay unas preguntas en el chat y quisiera que nos aclarara cuándo se mandan los test moleculares, porque preguntaron si el TRAPS 5 y 6 se mandaban. Y la segunda es, aquí en Colombia tenemos experiencia en Medellín con el doctor Dueñas, el microcarcinoma con radioablación. ¿Qué experiencia tienen ustedes? Sí. Respecto a la primera pregunta, ¿cierto? El estudio molecular preoperatorio es muy similar a lo que le contesté recién al doctor Pineda, en el sentido que para el manejo inicial de estándar, por decirlo de alguna forma, del paciente con cáncer de tiroides que tiene un nódulo sospechoso, una punción sospechosa, la verdad que estudio molecular no debiera cambiar la conducta. En quienes uno pudiera considerarlo antes de la cirugía, eventualmente pacientes que tienen un cáncer papilar que el cirujano estima que es irresecable y en los que uno está pensando hacer, por ejemplo, la terapia con neoadyuvancia. Ya hay experiencia con inhibidores dirigidos de RET, inhibidores dirigidos de NTRK, y también hace poco un grupo latinoamericano liderado por el doctor Pitoya, ¿cierto? Mostró la experiencia de neoadyuvancia ya no con inhibidores selectivos, sino que con lenvatinib, sorafenib. Y ahí, en esos escenarios uno podría usar estudio molecular, pero como habitualmente solo por un nódulo sospechoso, no se recomienda. Y efectivamente el doctor Duque estuvo, no, usted lo nombró recién, perdón, el cirujano, Abre. perdón, Dueñas. Dueñas. el doctor Dueñas estuvo hace poco mostrando, compartiendo su experiencia en Chile
tiene amplia experiencia y expertise, ¿cierto? Y muy buenos resultados en el manejo de nódulos tiroides y cáncer de tiroides con aloción con radiofrecuencia. En Chile vamos más atrás, ya tenemos a 3 o 4 centros que lo tienen disponible. Hay casos anecdóticos de tratamiento, aún no hay series publicadas. Y mi opinión, tal como lo ponía en la presentación, yo pienso que hay un espacio para esa terapia en algunos pacientes. Recordar, aunque suene como frase cliché, es cierto, no estamos tratando cánceres de tiroides, son personas con cáncer, y así como hay un grupo de pacientes, de personas con cáncer de 8 milímetros que se queda completamente tranquilo sin hacer nada, hay otros que van a requerir cirugía, ¿ya? Lobectomía, ojalá no más allá, para no ser nosotros eventualmente más dañinos que el cáncer, y un grupo de pacientes que son los minimalistas, maximalistas, aquellos que no se quieren operar pero que no se quedan tranquilos solo vigilando, y en ellos puede haber un espacio para hacer estas terapias mínimamente ablasivas con radiofrecuencia, microondas o alguna otra similar. Sí, en ese sentido, permitirme un breve comentario. Probablemente la dificultad de cuando uno le plantea al paciente la vigilancia activa es sentir que no se está haciendo nada. Y eso hace muchas veces que tanto el paciente, la familia o otros equipos tratantes recomienden terapias más agresivas. Y en ese sentido, a lo mejor las terapias ablativas no quirúrgicas puedan tener un rol en sentir que se está haciendo algo igual de efectivo que solamente hacer vigilancia activa y aumentar eventualmente el manejo de este tipo de pacientes. Exactamente, y por eso se le llama vigilancia activa y no control ecográfico. Es para que el paciente sienta que se está haciendo algo. ¿Ya? Exacto. Am, respecto a otras preguntas, enfatizar, la doctora Hernández de México pregunta la importancia y la relevancia del seguimiento de los pacientes con anticuerpos antitiroglobulina, en la cual la tiroglobulina no es muy útil, y la doctora Benzi de Argentina en el mismo sentido habla si medir la tiroglobulina, independiente que haya o no anticuerpos, cuando los hay, perdón, ¿tiene alguna relevancia el valor que se obtiene de la tiroglobulina cuando están los anticuerpos positivos? Sí. Muy buenas preguntas las dos. Los endocrinólogos tenemos la característica que nos gusta que todo cuadre, que todo sea limpio, y eso nos ocurre en el caso de los pacientes con cáncer de tiroides en más del 80% de ellos. Entonces, este 20-25% de pacientes con anticuerpos nos viene a complicar un poco la existencia. Y ahí la verdad es que va a depender, no fijarse solamente en los anticuerpos, que per se no son una cosa mala. Si viene de un paciente que tiene un cáncer de tiroides de riesgo bajo y los anticuerpos van disminuyendo en el tiempo, uno puede estar tranquilo. Si en el otro extremo son pacientes con un cáncer de tiroides de riesgo alto y los anticuerpos continúan subiendo, sin duda que son un marcador de enfermedad más agresiva que está progresando, y ahí debe gatillar un cambio de conducta y ser más activos con imágenes y eventualmente con tratamientos adicionales, y abandonar la sola ecografía, sino que pedir eventualmente escáner, un PET con fluorodeoxiglucosa, ajustado no solo a la presencia de anticuerpos, sino que al riesgo inicial de recurrencia y a la evolución de los anticuerpos. Respecto a la medición de tiroglobulina en pacientes con anticuerpos, es un tema controvertido. Yo personalmente sí lo hago porque veo que si el paciente va bajando la concentración de anticuerpos y eso permite ir subiendo la tiroglobulina, ya tenemos una percepción más fidedigna de cómo está evolucionando el paciente. Y tenemos al menos nosotros 3 pacientes con enfermedad metastásica a distancia pulmonar que tienen anticuerpos positivos, y en la medida que luego del tratamiento inicial los pacientes van bajando su concentración de anticuerpos, vemos cómo sube la tiroglobulina, y eso nos permitió en estos 3 casos, una vez que los anticuerpos se negativizaron, poder hacer un seguimiento efectivo de la concentración de la tiroglobulina. Una pregunta aquí dice que cuándo utilizar dosificación de tiroglobulina suprimida o estimulada. Ya. A mí es una pregunta que me encanta, porque a mí me gusta de repente en el policlínico con los residentes usar frases un poco determinantes, ¿cierto? Determinadas. Y siempre digo, la tiroglobulina estimulada no sirve para nada, ¿ya? Y la verdad que en la actualidad, teniendo en cuenta que la disponibilidad de tiroglobulina de segunda generación o ultrasensible es mucho más amplia que antes, el rol de la tiroglobulina estimulada, que nos permitía, luego de elevar la TSH sobre 30, exigir al sistema ganar en sensibilidad y en valor predictivo negativo, si tenemos tiroglobulina de segunda generación ya no es necesario. Y aún en su ausencia, en términos pronósticos es mucho más valiosa seguir la tendencia de la tiroglobulina no estimulada que estimular la tiroglobulina para ver hasta cuánto llega, sobre todo si consideramos que, como no tiene impacto en el paciente,
ya sea de riesgo bajo, intermedio o alto, sí suspender la levotiroxina con el hipotiroidismo consecuente o tener que pagar la tirotrofina alfa, que tiene un valor bastante alto, $2.000 en Chile al menos, estamos nuevamente, como comentaba en la presentación, deteriorando la calidad de vida de los pacientes. Así que yo diría, ¿cuándo hacer tiroides estimuladas? Prácticamente nunca. Eh, Otra pregunta de la doctora Silvia Boto respecto al tema del límite de edad para considerar terapias más o menos agresivas. Tal como se usa en otras patologías, probablemente deberíamos usar score de fragilidad más que de edad específicamente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque los 70 son los nuevos 50, ¿cierto? Hay que ver caso a caso. Hay gente que a los 70 años, 80 años está en perfectas condiciones. Si tienen un cáncer que haga recomendar una cirugía, no se lo vamos a contraindicar solamente por la edad. Y en el otro extremo hay pacientes de 48 años que pueden estar con alguna otra comorbilidad, ¿cierto? Que no hace recomendable una cirugía. Entonces, caso a caso. Hay una pregunta de la doctora Guadalupe Martín. ¿Qué opinión le merece paciente con carcinoma papilar clásico que recibió tratamiento tiroidectomía total con yodo radioactivo hace 12 años y enseguida tiene persistencia de anticuerpos antitiroglobulina elevados, mayores a 300 y curva de descenso, pero imágenes negativos en PET scan, TAC, agregaría algún otro estudio? Sí. Esos pacientes nos complican demasiado la existencia, ¿cierto? Porque perdemos un poco la brújula de cómo seguirlos. Ahora, si uno tiene la opción de hacer todas esas imágenes que la doctora Martín detalló y no encontramos nada de enfermedad estructural, yo personalmente mantendría la TSH dependiendo de la comorbilidad, de las otras comorbilidades y de la edad del paciente, entre 0,1, 0,5, para no agregarle efectos adversos por la tirotoxicosis, ¿cierto? Y lo seguiría con ecografía, con tendencia de los anticuerpos en el tiempo y eventualmente, si los anticuerpos no bajan, haría imágenes extracervicales de manera periódica, sobre todo si los anticuerpos suben o si aparece en alguna imagen cervical. Este es de los casos donde uno podría considerar hacer una exploración diagnóstica con yodo radioactivo. Nuevamente, mi opinión es muy similar a la de la tirulina estimulada, en el sentido que es raro encontrar enfermedad estructural que se beneficie de una terapia adicional con yodo radioactivo e implica el hipotiroidismo de los pacientes si es que suspendemos la levotiroxina o el costo de la tirotrofina alfa. Entonces, no habiendo un beneficio claro, yo preferiría hacer un seguimiento con las imágenes que conté. Una pregunta personal mía, digamos, respecto al manejo con lobectomía en los pacientes que tienen la indicación de manejo por tumores de pequeño tamaño, de tamaño intermedio, sin otros factores de riesgo. Respecto a uno de los argumentos de los cirujanos que cuesta cambiarles la idea de la tiroidectomía total hacia la lobectomía, es que un porcentaje no despreciable de los pacientes, a pesar de ser solo lobectomía, quedan hipotiroideos y por tanto requieren sustitución. En la experiencia de ustedes, ¿cuál es el porcentaje aproximado de pacientes que, a pesar de hacer solo lobectomía, quedan con hipotiroidismo? Sí. Porque sería una de las ventajas de la lobectomía, que no tuvieran que tomar efectivamente levotiroxina después. Sí, no, esa es una súper buena pregunta y ahí yo tengo que reconocer que los cirujanos con que trabajo han sido espantosamente generosos y abiertos de mente y se nos subieron rápidamente al barco para beneficio de ellos, porque luego de 3 meses que comenzamos a hacer la lobectomía estaban muy contentos de la menor tasa de complicaciones y sobre todo de correos electrónicos que recibían de pacientes que se sentían mal luego de la cirugía. Aquí, aunque a uno lo opere el mejor cirujano del mundo, siempre es más fácil sacar la mitad de la tiroides que la tiroides completa, ¿ya? En términos de complicaciones importantes, como puede ser un hipoparatiroidismo postoperatorio o una disfunción del nervio laríngeo recurrente. Las cifras varían, ¿cierto? Yo, cuando conversamos con los pacientes, las opciones quirúrgicas redondeamos. Si uno se saca 100% de la tiroides, 100% de los pacientes queda con hipotiroidismo. Y aunque las series dicen que los requerimientos de levotiroxina son menores, nosotros redondeamos en si uno se saca el 50% de la tiroides, 50% de los pacientes queda hipotiroideo. Es una cifra más fácil de llevarse para la casa que un 20, un 30. Y uno puede discutir si los pacientes con microcarcinoma que hicieron lobectomía necesitan una TSH menos de 2, que es lo que recomiendan las guías de la ATA.
probablemente la cifra está entre un 20-40% de requerimiento de levotiroxina. Sin embargo, como contraargumento a los cirujanos, uno les puede decir, bueno, pero van a requerir dosis más bajas de levotiroxina. Y la calidad de vida, ya hay estudios que lo muestran, sobre todo cuando los pacientes quedan con hipoparatiroidismo, es significativamente mejor en aquellos pacientes tratados con cirugía parcial o lobectomía que con cirugía total. Incluso nosotros hace un tiempo publicamos una serie de 3 casos de pacientes tratados con ismectomía. Están los 3 pacientes vivos, tenían microcarcinoma y como el azar existe, los 3 tenían o un cáncer células Hobnail o células altas. No se totalizaron y están bien. Una pregunta del doctor Guillermo Latorre de Colombia, endocrinólogo de Medellín. En contraposición a la tiroglobulina estimulada, si el paciente no se encuentra en metas de la TSH, y particularmente si esta está más de 7 miliunidades por mililitro con anticuerpos antitiroglobulina no elevados, considera que puede tener valor conocer la concentración sérica de la tiroglobulina. Pero si entendí bien, son pacientes que tienen tiroglobulina, una tiroglobulina no estimulada de 7 con anticuerpos negativos, y si vale la pena hacer la tiroglobulina estimulada. No, dice que la TSH no se encuentra en metas y Ya, particularmente si esta es mayor de 7. ya. Ahí, fondo, la recomendación ahí es ajustar la dosis de levotiroxina para lograr la TSH objetivo en cada paciente, dependiendo de si tuvo un cáncer de riesgo bajo, intermedio o alto, el tipo de respuesta que ha tenido, y ahí hacer una medición de su tiroglobulina que nos permita, en el tiempo, manteniendo la TSH dentro del rango, evaluar la concentración, la tendencia a la concentración de la tiroglobulina en los futuros seguimientos. Una pregunta de un caso más que ocasionalmente nos toca ver cuando hay coexistencia de un cáncer papilar y un cáncer medular de tiroides. Si efectivamente, si tiene la indicación eventualmente del cáncer diferenciado, ¿tendría algún rol efectivamente el radioyodo respecto al pronóstico de la enfermedad medular, que probablemente es más ominoso? ¿Y cuál serían los objetivos de TSH Sí. en estos pacientes? La Ahí, doctora Sara Martínez. sí. Muchas gracias, doctora Martínez. La verdad que hace algunas décadas, 20, 30 años, se pensó que por contigüidad, si se daba yodo radioactivo como este es captado por las células parafoliculares, el efecto de la radiación beta podía influir sobre las células parafoliculares, que es donde se aloja el cáncer medular. Sin embargo, no es una práctica que se recomiende, sobre todo porque luego de la cirugía en pacientes con cáncer medular, si no hay remanente tiroideo, no va a llegar mucha radiación, ¿cierto?, a la zona del lecho que permita destruir la célula parafolicular. Ahora, va a depender caso a caso. Si el paciente, por ejemplo, y nos ha ocurrido a nosotros, tiene un cáncer medular de riesgo bajo que coexiste con un cáncer diferenciado, que sí requiere yodo radioactivo, se tienen que tratar los dos como entidades separadas y tratar el cáncer medular haciendo el seguimiento de la calcitonina, antígeno carcino embrionario, ¿cierto? Eventualmente estudio de otras neoplasias si es que está en el contexto de una neoplasia endocrina múltiple, y dar yodo radioactivo usando el mismo criterio que uno hubiera usado para ese paciente con cáncer diferenciado, como si no tuviera el cáncer medular de tiroides. Y ahí yo agradezco a nuestros residentes y actuales colegas que de repente uno se desvía y se deja embobar, ¿cierto?, por el cáncer medular y se olvida que el paciente además hay que tratarle el cáncer diferenciado, y ellos me lo han recordado un par de veces. Hay Otra tiempo para pregunta otra pregunta, sí. doctor Pedro. Sí, respecto a otra pregunta del doctor Fernando Munizaga, destacado endocrinólogo chileno, respecto al uso de levotiroxina en los pacientes con vigilancia activa, no Sí, hipotiroidismo, obviamente. exacto, no, es un tema, yo diría que aún es motivo de controversia, y hay series que han apoyado la disminución de progresión en estos pacientes, pero en general no hay un impacto significativo y tenemos que ir balanceando, ¿cierto?, riesgo-beneficio. Pacientes que si no tienen un impacto significativo los vamos a hacer tomar un remedio todos los días, en ayuna, media hora antes del desayuno, con todas las especificaciones que tiene el requerimiento de levotiroxina, y con el eventual riesgo o preocupación de que si lo sobretratamos podemos tener algunos efectos adversos. Así que nosotros personalmente no lo hacemos en pacientes con vigilancia activa, y sí reconocer
que nosotros habitualmente a lo que apelamos es que a la idiosincrasia occidental no permite se dificulta hacer la punción, así que hacemos la vigilancia activa encubierta, pacientes que tienen nódulos TRAS 5, que son por ubicación buenos candidatos para vigilancia, les decimos, mire, usted lo más probable es que este nódulo sea maligno, que sea un cáncer, pero los dos ya tenemos más de 30 años, hay cosas que uno en la vida prefiere no saber, y le hacen una calcitonina para descartar el cáncer medular, y ahí proponemos la vigilancia activa. Y haciendo esta vigilancia encubierta, es interesante un estudio que se va a mostrar en el próximo congreso de LATS, de la Clínica Alemana de Santiago, que con esa estrategia tuvieron una progresión, me parece que era menos de me parece que era un 2,5 o 2,8%, o sea, y preserva la tiroides y la calidad de vida de los pacientes que lo aceptan. Otra pregunta que aparece del doctor Carlos Arturo Cárdenas, respecto a la opinión en los pacientes con cáncer avanzado respecto a la dosis tope de 600 milicurie de radioyodo en pacientes con PET-CT con FDG positivo. Sí. La dosis acumulada de 600 milicurie entre los criterios de resistencia a yodo radioactivo, si bien se utilizó en los estudios iniciales, dentro de todas las variables es la más débil, ¿ya? Porque hay pacientes que pueden responder a tratamiento aún luego de haber recibido un curí, y eso se veía antiguamente en los niños. Ahora, con criterios mucho más potentes, son la progresión luego de 12, 18 meses de haber recibido una dosis anterior de yodo radioactivo, de tener enfermedad estructural que no capta yodo radioactivo, o el PET positivo con fluorodeoxiglucosa glucosa. Hay una pregunta del doctor José Luis Torres de Medellín, aquí Colombia, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Dice que el paciente con hemitiroidectomía, como la tiroglobulina, no tiene validez en el seguimiento, a pesar de que antes sugerían puntos de corte hasta 30, pero este es un valor arbitrario, depende del volumen del tejido tiroideo que quedó. ¿Cuál es la recomendación del seguimiento? ¿Con qué frecuencia las imágenes y por cuánto tiempo tener TSH y valor normal bajo? Bien, muchas gracias, doctor Torres. Efectivamente, el valor de 30 se desestimó como un buen predictor, tanto para confirmar como para excluir recurrencia. Y la clave aquí es que es seleccionar bien los pacientes que van a la lobectomía, porque si son pacientes que efectivamente tienen una probabilidad de recurrencia que no supera el 5 o 8%, lo más probable es que nos vaya bien. Como ya no tenemos valor de tirolulina, las guías de la ATA lo que van a recomendar, ¿cierto? Y aquí hay un spoiler, es hacer la medición de tiroglobulina 3 a 6 meses luego de la cirugía. Si esa tiroglobulina no está excesivamente alta, por ejemplo, 150 nanogramos por decilitro, que sugiera la presencia de metástasis a distancia, los pacientes, si fueron bien seleccionados y no tienen indicación de totalización, pueden seguirse solamente con la TSH para mantenerla dentro del rango objetivo, y una imagen ecográfica, recordando que esta recurrencia, cuando ocurre, en el 90% de las veces lo hace a nivel cervical, y 80% de las veces lo hace dentro de los primeros 5 años. Entonces, eso nos debiera, si es que seleccionamos bien a los pacientes que tratamos con cirugía parcial, dejar bien cubierto el seguimiento de estos casos. La verdad que hay un innumerable número, cantidad de preguntas y no nos va a dar muchas veces el tiempo y nos hacemos disculpas por no poder efectivamente contestarlas todas porque tenemos un tiempo limitado para ello. Pero el doctor Carlos Cárdenas de Arequipa, Perú, pregunta respecto a casos en los cuales el radioyodo en pacientes específicos puede tener efectos adversos por su patología de base. Por ejemplo, un paciente con bronquiectasias, con bronquiectasias pulmonares por TBC secuelar, y eventualmente el uso de radioyodo que aumente el riesgo de sangrado, y eventualmente algún paciente con síndrome mielodisplásico que pudiera eventualmente agravarse por el uso de radioyodo. Súper. Esa pregunta yo le agradezco, doctor Cárdenas, y grafica muy bien la importancia de centrar la conducta en cada paciente. Hace poco vimos una mujer con un cáncer de tiroides de riesgo intermedio, intermedio verdadero que llamamos nosotros, porque tenía
más de 5 ganglios, de más de 5 milímetros, y tenía un síndrome de Sjögren. O sea, la serostomía basal ya era importante. Afortunadamente se operó, quedó con respuesta excelente luego de la cirugía. Así que la conversación con ella fue, convencionalmente debemos usar yodo radioactivo, ¿ya? Sin embargo, con una respuesta excelente, la probabilidad de recurrencia al cirujano la disminuyó mucho, afortunadamente para nosotros y para la paciente, y queda en duda el beneficio del yodo radioactivo. Finalmente, con ella lo que acordamos fue hacer un seguimiento semestral por al menos 3 años, que eso nos da tranquilidad tanto a ella como a nosotros. Entonces, usando esos criterios, tratamos de personalizar bien la decisión, cuál va a ser el beneficio del yodo radioactivo en ese paciente particular y en base a eso definir, ojalá la dosis más baja posible, si es que los efectos adversos potenciales son muchos, y si es que es posible, no utilizarlo. Nos ha ocurrido muchas veces en mujeres que son puérperas, que están dando lactancia, con hijos recién nacidos o de lactantes de 3 meses, donde hay un uso potencial beneficio pero discutible, se puede aplazar la decisión y recordar que si tomamos la decisión de hacer el yodo radioactivo 1 año, porque 1 año después de la cirugía, 1 año y medio, porque la tirulina comenzó a subir, lo más probable es que no vamos a llegar tarde para tratar efectivamente a ese paciente. Y me va a permitir dar una última pregunta de la doctora Silvia Boto respecto a lo que nos ocurre con cierta frecuencia, es si está de acuerdo en realizar una ecografía de rutina en un examen periódico de salud. Me declaro completamente en desacuerdo, ¿ya? La experiencia coreana fue muy dramática, usaría yo esa palabra, ¿cierto? Los años 2000 la incluyeron como parte del chequeo de salud. La frecuencia de cáncer aumentó, si recuerdo bien, eran 40 veces, y eso gatilla todo un sobrediagnóstico, sobretratamiento, con las complicaciones que eso tiene, ¿cierto? Bueno, el lado bueno es que eso ha permitido también el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas con las que algunos pacientes se van a beneficiar, pero, pero claramente es mejor no hacerlo y restringirse a las indicaciones clásicas: tres familiares con cáncer diferenciado de tiroides o más, alteraciones en la palpación, factores de riesgo clínico. Si estaba jugando a los autitos o a las muñecas en Chernobyl el año 86 y tenía 5 años, claro, ahí yo lo haría, pero de lo contrario no. Bueno, con esto hemos llegado al final de la sesión. La verdad que ha sido muy ilustrativa, muy participativa también. Agradecemos primero al doctor Domínguez su excelente charla y su excelente disposición para responder todas las preguntas que estaban en el chat. Hay muchas felicitaciones en el chat también para el grupo organizador. Agradecer al doctor John Jairo Duque su colaboración en esta sesión como co-coordinador y queremos dejarlos cordialmente invitados para la próxima sesión de nuestra Meet the Expert con el doctor Roal Gómez de Venezuela con el tema hipogonadismo por andrógenos anabolizantes. Eso será el día 14 de junio en el mismo horario. Agradecemos nuevamente a los asistentes por su participación y a todo, especialmente nuevamente al doctor Duque y al doctor Domínguez. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, doctor Domínguez. Y una pregunta respecto al Bethesda 3 y estudio molecular, yo pienso, perdón, y medición de calcitonina, mi respuesta es sí, vi la pregunta, ¿ya? Salta la liebre, ¿cierto? Se descubre un medular uno cada 200, cada 300 casos, que nos ocurre una vez al año, pero vale la pena por ese paciente para poder hacer un buen tratamiento.